Estamos leyendo el libro de Hechos del versículo 51 y vamos a irnos al 8:13, ¿ok? Y en donde estábamos hablando de Esteban, ¿recuerdan? Es Esteban en donde estaba mencionando todo lo que había vivido Moisés, la idolatría y bueno, entonces continuamos leyendo del 7:51, donde dice, ¿acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Estoy leyendo el 50. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Vamos a leer la descripción a partir del versículo 52. Efectivamente, muchos profetas fueron perseguidos y martirizados. Por ejemplo, Elías, en Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Isaías, la traducción dice que el rey Manasés lo mató. Ver Segunda de Reyes del 21 al 16. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, en Segunda de Crónicas 24 del 20 al 22. Urías está en Jeremías 26, 20 y 23. Jeremías, que fue en Jeremías 38 del 1 al 6. Amós en el capítulo 7 del 10 al 13. Y Jesús también proclamó una parábola para enseñar cómo los judíos continuamente rechazaron los mensajes de Dios y persiguieron a sus mensajeros en Lucas 20 del 9 al 19. Seguimos leyendo la descripción del versículo 55 al 58. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús, el Mesías de pie a la derecha de Dios. Su visión afirmó lo que Jesús había dicho ante el Concilio Supremo en Mateo 26:64 y en Marcos 14:62 y en Lucas 22:69. Entonces los mismos líderes religiosos que habían condenado a Jesús a la muerte se llenaron de enojo y no toleraron estas palabras. Agarraron a Esteban y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo mataron. Es posible que la gente no nos mate por hablar de Cristo, pero quizá no quiera escuchar la verdad y trate de silenciarnos. Aunque muchos se opongan a usted y a su mensaje, honre a Dios por medio de su conducta y sus palabras. Hay quienes seguirán a Cristo. Recuerde, la muerte de Esteban tuvo un profundo impacto en Pablo, quien llegó a ser principal misionero del mundo. Sus opositores de hoy podrían llegar a ser creyentes en el mundo futuro. ¿Habías pensado eso? Este Saulo es Pablo. Ver 13:19. El gran misionero que escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento, Saulo, era su nombre hebreo y Pablo su nombre griego, el cual utilizó al iniciar su ministerio a los gentiles. Cuando conocemos a Pablo,
a Pablo, andaba por todas partes persiguiendo a los cristianos. Esto es un contraste radical con lo que leemos de él más adelante en Hechos, que era un fiel seguidor de Cristo y dotado predicador de la buena noticia. Debido a que Pablo persiguió a los cristianos y sabía cómo pensaban los judíos, estaba calificado de una manera especial para hablarles acerca de Jesús. Pablo es un excelente ejemplo de que nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie. Así que bueno, esto me gustó mucho escucharlo porque ¿cuántas veces has tenido que quedarte callado? Porque empiezas a hablar de Dios y sientes las miradas, ¿no? Así de, vas a empezar o ya, ay. Sí, sí lo has vivido porque yo lo he vivido muchísimas veces. De todos modos la gente me sigue viendo y de repente la gente dice, ay, otra vez lo mismo. Y no se da cuenta que siempre que hablas, Dios nos manda cosas diferentes, ¿no? Aquí nos está hablando de que cuando tú hablas y hay un opositor, hay alguien que te esté oyendo, tú no sabes si va a ser un elegido de Dios para después, para un futuro, y solamente tú puedes ser ese impacto en la vida de los demás. Así que ten fe que Dios te está utilizando y no sabes para qué, ni para cuándo, ni para cómo, ¿no? O sea, tú solamente sigue obedeciendo lo que Dios quiere que hagas. Vemos, el castigo por blasfemar, o sea, decir cosas ofensivas contra Dios, era morir apedreado. Eso lo vemos en Levítico 24:14. Los líderes religiosos estaban furiosos y apedrearon a Esteban sin juzgarlo. No se daban cuenta de lo que que lo que Esteban decía era cierto porque no deseaban encontrar la verdad, solamente buscaban reafirmar lo que ya creían. Ok, mientras moría, Esteban exclamó palabras muy similares a las de Jesús en la cruz. Eso lo vemos en Lucas 23:34. Los creyentes de la iglesia primitiva fueron perseguidos por darles a otros las buenas noticias de la muerte, el entierro y la resurrección. Buenas noticias, muerte, entierro y resurrección de Jesús. A veces, como en el caso de Esteban, eran martirizados. Cristo les advirtió a sus seguidores que vivir para Él los metería en problemas. Ver Lucas 21 del 2 al 19. Hoy en día es igual. Si vivimos nuestra fe con valentía, la luz de nuestra vida expondrá los pecados de otros. La verdad de nuestras palabras traspasará su alma. Algunas personas se arrepentirán y se someterán a la dirección del Espíritu, pero otros se enojarán y se endurecerán en su odio hacia la verdad. ¿Has visto gente que se ha endurecido después de que tú les has hablado de Dios? La verdad es una lástima porque tú no pierdes nada, los que pierden son ellos, pero Dios dice que, digo, es una espada de dos filos, ¿no? O la quebrantas o se endurece totalmente. Debemos recordar que las palabras de Jesús les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. O sea, Dios nos está diciendo, no lo están haciendo por ti, no tienen nada contra ti, o sea, lo hacen porque tienen algo contra Dios y contra su Hijo. Eso lo vemos en Juan 15:21. Si somos perseguidos, no debemos sorprendernos ni abandonar nuestra fe. No la abandones, no la abandones. Sé firme, sé firme, sé firme, porque realmente el único que nos va a ayudar aquí siempre en todo y el que nunca nos va a dejar es Dios. Él es el que nos da la salida. Y bueno, lo peor que puede pasar, aquí lo vemos, es la muerte, ¿no? Y si por medio de la muerte nosotros llegamos más rápido con Dios, imagínate, ¿no? O sea, aquí Esteban fue un mártir, fue apedreado y hasta el último momento y vio a Dios. O sea, yo no sé cómo Dios quiera que fallezcamos, ¿no? Dejémoslo en manos de Dios, no nos preocupemos, solamente pongámonos en que Él se va a encargar de todo, ¿ok? Seguimos leyendo del versículo 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ahora,
Vamos a leer hasta el 13, expansión de la iglesia. La persecución dispersa a los creyentes, es un subtítulo. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, como un subtítulo viene, Felipe predica en Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús, a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe hacía. Wow. Vamos a leer la descripción para no seguir. Dice, la persecución obligó a los cristianos a salir de Jerusalén y a dispersarse por Judea y Samaria. Allí, indudablemente proclamarían la buena noticia y serían testigos de Jesús, tal y como él lo había dicho antes de ascender al cielo. Del sufrimiento de los creyentes, Dios produciría grandes resultados. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén, pero llevaron consigo la buena noticia. A veces tenemos que sentirnos incómodos antes de que decidamos movernos. Aunque no queramos experimentar la incomodidad, puede ser la mejor. Ay, perdón. Puede ser lo mejor para nosotros porque es posible que Dios esté trabajando por medio de nuestro sufrimiento. Cuando se sienta tentado a quejarse de las circunstancias incómodas o dolorosas, deténgase y pregúntese si Dios lo está preparando para una tarea especial. Este Felipe no es el apóstol Felipe, ver Juan 1, 43, 44, sino un judío que de habla griega muy respetado y lleno de espíritu y de sabiduría, uno de los 7 hombres que fueron escogidos para ayudar en la distribución del aumento de la iglesia. La descripción del versículo dice, en los tiempos del Antiguo Testamento, durante los reinos de Judá e Israel, la ciudad de Samaria era la capital del reino del norte, Israel. En el 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por los asirios, quienes desterraron a muchos de sus habitantes, dejando solamente a los israelitas más pobres. Y repoblaron la tierra con extranjeros. Los israelitas que se casaron y se mezclaron con los extranjeros llegaron a ser conocidos como samaritanos. En los tiempos del Nuevo Testamento, el territorio de Israel estaba dividido en 3 regiones principales: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Los judíos no mezclados despreciaban a los samaritanos y viceversa. Ambos grupos se odiaban mutuamente con intensidad. Sin embargo, Jesús fue a Samaria en Juan 4 y les ordenó a sus seguidores que proclamaran la buena noticia.
los judíos y todos estaban, ¿no? Y cómo Dios siempre busca la manera de unirnos. Jesús enfrentó y expulsó a muchos espíritus malignos durante su ministerio. La mayoría de los eruditos sostienen que los demonios son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Puede lograr que una persona sea muda, sorda, ciega o loca, y también tientan a la persona para que pequen. Satanás en su rebelión contra Dios, puede lograr que una persona sea muda, sorda, ciega o loca, y también tiendan a las personas a que pequen. A pesar de su poder, no pueden leer nuestra mente ni estar en todas partes al mismo tiempo. Esto es sumamente importante, ¿te das cuenta? Aquí lo que te está diciendo es que a pesar del poder de estos espíritus malignos, ellos no pueden leer tu mente. Ellos solamente están así como viendo cuáles son tus actitudes. ¿Te has dado cuenta que tú por medio de, tus gesticulaciones te notas si estás contenta, si estás alegre, qué quieres, qué necesitas, qué buscas? En tu cara se nota absolutamente todo. Eso es lo que ven los demonios, que literalmente tienen años y años y años y años de experiencia. Y si nosotros podemos ir con psicólogos que literalmente, o podemos hacer exámenes en donde te dicen, oye, si una persona va a la derecha es así, si va a la izquierda es tal, y imagina las personas que estudian eso. Ahora, ellos, ¿cómo no pueden conocerte? Sí, ellos no pueden leer tu mente. Tú puedes estar cerrando ojos y hablando con Dios y diciéndole, y ellos no van a saber ni qué le estás diciendo. Dios es el único que está conectado contigo. ¿Ok? Así que es un poder maravilloso que tenemos nosotros con Dios, de estar conectados totalmente, y ellos literalmente no. Y tú tienes el poder de echar fuera todo espíritu de... Tú lo tienes, pero en el nombre de Jesús. Esto lo vamos a ver después, ¿no? ¿Ok? Pero esto es algo poderoso que tenemos. Y algo que es aquí, ellos no pueden estar en todas partes. No pueden estar en todas partes. Literalmente tienen que estarse moviendo. No, Dios está aquí, está allá, está en todos. Él sí puede estar en todas partes, pero ellos no. Cualquier cosa que pase, tú te conectas con Dios y le dices, Señor, te pido por favor eso, y Dios está allá al mismo tiempo que tú le estás pidiendo. Eso es genial. A pesar de su poder, no pueden leer nuestra mente ni estar en todas partes al mismo tiempo. Los demonios son seres reales, no simbólicos. Jesús tiene autoridad sobre ellos y les ha dado esta autoridad a sus seguidores. Aunque Dios permite que Satanás obre en el mundo, es Dios quien tiene el control supremo. Él puede expulsar a los demonios y eliminar su obra destructiva en la vida de las personas. Al final de la historia, Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego, terminando para siempre sus acciones malignas en el mundo. Esto viene en Apocalipsis 20:10. En los días de la iglesia primitiva había muchos hechiceros y magos. Estos hacían maravillas, sanaciones y exorcismos. Practicaban la astrología y tenían mucha influencia sobre las personas. Es posible que sus maravillas simplemente eran espejismos, o quizá reciban algún poder de Satanás. Lo vemos en Mateo 24:24. Tesalonicenses y en 2 de Tesalonicenses 2:9. Simón había realizado tantas maravillas que algunos pensaban que era el Mesías, pero sus poderes no provenían de Dios. Y hoy vamos a quedar hasta este momento. Quiero que te quedes con esto, que es padrísimo, súper importante. Hemos leído el libro de donde Esteban es apedreado, ¿no? Y desgraciadamente él pasó por esto. Nosotros no tenemos que pasar por esto, pero él vio a un Dios y nos tenemos que tener el control, porque Esteban fue parte muy importante en la vida de Saulo, lo recordemos. Entonces no sabemos de qué manera tu vida va a impactar en alguien que tal vez ahorita no cree, pero va a creer, y va a ser por medio de eso que Dios solamente está utilizando para que las personas puedan llegar a Él, a su vida, ¿no? Y
ahorita vemos también en lo de la expansión de la iglesia que muchas veces, a veces tenemos que incomodarnos, tenemos que salir de nuestra área de confort. Y si tú no lo haces, muchas veces Dios utiliza cosas para que salgamos y hablemos y prediquemos de Él y hablemos a la gente de cuánto Dios nos ama. No olvidemos lo que acaba de pasar con lo del COVID-19, con lo del COVID. Recordemos todo lo que pasó, cómo había de temor y mucha gente se acercó. Solamente que desgraciadamente a veces la gente se acerca y se enfría muy rápido. Tenemos que pedir a la gente y seguir hablándoles de Dios y que no se olviden, porque eso que se sembró, unos siembran, otros cosechan, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es que no olvides tú de hablar, de expandirte, de ir y predicar, ir a hablar del reino de Dios, porque finalmente aquí lo único que tenemos es ese poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para hablar con las personas, para sanar a las personas, para testificarles, ¿no? Y hablarles del reino maravilloso que tiene Dios para nosotros. Así que vamos a orar a Dios para decirle que todas las cosas que hemos leído el día de hoy, Señor, yo te pido que no sea yo ni mi entendimiento, sino que el Espíritu Santo que está dentro de mí sea el que me recuerde cada una de tus palabras cada vez que yo las necesite, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar leyendo la Biblia.